¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. De nuevo estoy sola acá en mi mesa, pero estoy acompañada sin duda alguna de la vergüenza y de la indignación. Acá está la vergüenza, acá está la indignación. De repente me faltan sillas para que se sienten por un momento y me acompañen la sorpresa, la desconfianza y muchas otras entidades que podrían estar sentadas el día de hoy acá en nuestra mesa. Durante mucho tiempo nosotros los bolivianos, dentro de nuestra Constitución, decíamos ser católico, apostólico y romano. Sin embargo, a partir de la nueva Constitución Política del Estado, los bolivianos tenemos libertad de culto, lo cual significa que podemos pertenecer a la creencia espiritual que mejor nos parezca. Ya no somos exclusivamente un país católico. Pero pareciera que esta decisión, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, esa decisión de dejar de tenerle un absoluto temor, servilismo, obsecuencia a una de las más importantes creencias del mundo, no la mayoritaria, porque sabemos que el budismo y el hinduismo tienen millones de feligreses, a diferencia, por ejemplo, de lo que es la Iglesia Católica, que tiene una menor cantidad. Pero bueno, pareciera que aquel hecho de dejar de tenerle ese respeto absoluto y hasta el temor, porque recordemos que en algún momento ellos gobernaban junto a los reyes y ellos, hasta el día de hoy los reyes firman por decisión de Dios o por mandato divino, la reina no sé qué firma, pero bueno, pareciera que esa actitud ha develado en el mundo entero, o sea, ya dejar de temerles, ha develado en el mundo entero que tengamos titulares como este. El número 3 del Vaticano es culpable de pederastría. ¿Qué es pederastría? Pederastría es un trastorno en el cual el sujeto siente deseo sexual y abusa de un menor de edad. Pero este no es un asunto nuevo. Oh, sorpresa, el mundo entero ha empezado a hablar del tema. Hemos visto que los sacerdotes católicos, sorprendentemente, han empezado a ser denunciados en el mundo de haber cometido pederastría, pedofilia si quiere llamarla, que en algunos casos es solamente sentir el deseo pero no tener la relación sexual, pero en este caso son ambos, pederastía y pedofilia. En muchas partes del mundo. El gran Almodóvar hizo su película llamada La mala educación, donde denuncia que los sacerdotes de los lugares donde los formaban abusaban de las criaturas. Y claro, de nuevo, nadie habla, todos se callan, no quieren decir, parece que sigue existiendo el temor, pero alguien tiene que hablarlo. Tenemos que desenmascarar aquello, tenemos que saber si en nuestro país ha sucedido o no, si nuestros hombres adultos lo siguen callando y nunca lo van a decir, y hasta vuelven a poner a sus hijos en los mismos colegios, tenemos que saberlo. Pero hoy día hemos hecho un resumen de información del mundo entero, producto precisamente del Cardenal Pell. Cardenal Pell, el tercer hombre del Vaticano, el tercer hombre más poderoso del Vaticano, el tesorero del Vaticano, que tuvo el tupé de decir, sí, tuve una relación sexual con algunos jóvenes, pero ellos no actuaron activamente, solo fueron pasivos, yo la tuve, pero... Y en este momento en Australia, él fue condenado y está siendo detenido. Pero de pronto estalla una situación en la que el mundo entero denuncia. Yo quiero arrancar con una nota que nos ha partido el corazón. Es el testimonio de un hombre que ha denunciado haber sido violado en la catedral en Santiago de Chile. Y este hombre, claro, como ha sucedido en muchos casos, que se han suicidado, que se han sentido culpables, que se sienten sucios, que se sienten con un montón de emociones y sentimientos encontrados, terminan quitándose la vida, y este hombre ha terminado alcohólico en las calles. Pero veamos este material que nos llega desde Chile, que ha sido emitido hace algunos días nada más, menos de 5 días, este corto documental que nos relata la historia de uno de probablemente los miles de hombres que han sido víctimas de los sacerdotes. Adelante.
Daniel Rojas Álvarez tiene 43 años y no registra antecedentes penales. Actualmente vive en una plaza santiaguina. Está divorciado y tiene 3 hijos. Dice que su vida tuvo un dramático cambio hace justamente 4 años, cuando pidió ayuda en la catedral para comprar un medicamento para su hija afectada por una infección urinaria. Yo fui violado en la catedral de Santiago. En la catedral de Santiago. Con 40 y tantos años. Yo iba a buscar un remedio para mi hija. A esta edad cuesta creer que me pasó esto. Para mí saco fuerza y flaqueza para hablar con usted. Pero lo estoy haciendo porque quiero verdad primero, justicia. Nada más. ¿Me entiende? Y que vengan los golpes, que venga el perjuicio, porque el perjuicio ya lo tengo. El perjuicio de estar en la calle, el perjuicio de mucha gente que prefiere seguir haciendo leña del árbol caído, el perjuicio de vivir invierno en esa banca. El supuesto violador fue Tito Rigoberto Rivera, un sacerdote tradicionalista aficionado a las misas en latín y compulsivo coleccionista de incensarios, cálices, crucifijos y ornamentos religiosos. Hoy estaba aquejado del mal de Parkinson, cáncer a la próstata, diabetes y problemas renales. Lo fuimos a ver a su casa, pero no estaba. Finalmente llegó conduciendo su Citroën. Nos pidió que lo esperáramos mientras entraba el auto. El portón se cerró y luego de varios minutos se entreabrió. Nos pasó un celular y nos dijo que habláramos con su abogada. Había optado por el silencio respecto a la acusación de Daniel. Su abogada niega tajantemente que haya habido violación. Imposible, imposible. Incluso si usted ve al padre Tito, el padre Tito no tiene fuerza, no tiene ninguna posibilidad, digamos, de imponerse ante un señor que hoy día tiene 41, 42 años. Entiendo que la denuncia es de marzo del año 2015, cuando el padre ya estaba en muy malas condiciones. De hecho, el padre, estamos ahora en el 2019, debe llevar unos 5 años fácilmente entrando y saliendo de hospitalizaciones. Esta fotografía del padre Tito Rivera fue tomada en el aeródromo de Tobalaba. La obtuvimos de Facebook y fue captada en el año 2017. Cuando iniciaba su vida religiosa en los Mercedarios, hace más de 30 años, el cura Tito fue expulsado de esa orden, pero luego fue ordenado sacerdote en San Felipe. Fue capellán de Carabineros por 14 años. Luego párroco en Santiago, capellán en la catedral y desde marzo del 2015 rector en la iglesia de las Agustinas. Ese mes se cruzaron en la catedral los destinos del padre Tito y de Soro Daniel Rojas Álvarez, un hombre que buscaba ayuda y que mientras hablaba con una voluntaria católica de origen japonés, habría sido interpelado por el sacerdote. Y entro y le estoy contando a la madre y él entra para adentro. ¿Qué pasó, María? Pa? No, quiero ir ayudando. Entonces, ¿qué te pasó? No, ahí le cuento yo. Le digo, le explico. A ver, vamos, yo te voy a ayudarte. ¿Y cómo estáis de nuevo? Bien, pues le dije yo. No sé, yo te he visto en algún lado. Así, pues. Yo dije, a lo mejor me está confundiendo igual, pero igual me va ayudando. Y de ahí salimos de esa placita y los vamos, y los volvimos a meter a ese pasaje y entramos internamente por ese mismo camino de la librería Manantiales, pero pasamos de largo para adentro. Y de ahí doblamos a la derecha, porque iba adelante. Y había como una escalera para arriba, así bien antigua. Divorciado de su primera mujer, Daniel cohabitaba de manera intermitente con una nueva pareja.
vivía en la casa de la suegra y las cosas no iban bien. Más de una vez debió dormir a la intemperie. Trabajaba en un puesto callejero vendiendo poleras impresas y ese día del verano del 2015 estaba preocupado por su hija enferma que requería un medicamento llamado cefadroxilo. Daniel cuenta que el padre Tito lo hizo pasar a una pieza donde había una cama antigua y una mesa redonda con un florero. Tras una puerta se podía ver un baño. Daniel dice que bebió un vaso de agua que le ofreció el cura, quien luego fue al baño. Mientras esperaba, declara haberse sentido sin fuerzas. ¿Cómo te sentís, guachito? Así, toca con el libro y viene y se saca como una cruz, unos anillos y los deja arriba de la mesa y se va contra mí, y yo no tenía fuerza, cuesta creerlo. Empezó a abusar de mí, me bajó el cierre, primero se hacerme en ocasiones, me abrió las piernas, me bajó el cierre. Después me tiró esto para acá y me levantaba, le costaba, porque no me podía mover ni yo. Y yo quería defenderme, quería mover este brazo para ponérselo en la frente, para sacarlo y no podía. Empecé a llorar, a desesperarme. Una frustración terrible. Estar en esa situación que es totalmente vulnerable, donde esa persona estáis viendo que te está bajando todo el cierre. Y de repente empezó a besarme el pene. Y yo lo único que podía moverme, y cada día iba perdiendo más la movilidad. ¿Él decía algo? Sí. ¿Qué decía? Te rico, guachito. Soy mío, ¿te das cuenta? ¿Te gusta esto? Y pasaba la lengua. Ay, yo no tenía nada 13 años. No era un menor. ¿Me comprende? Yo podía haberle pegado a él, pero mi cuerpo no me reaccionaba, ¿no? Me sentía cochino. La narración de Rojas se extiende con detalles cada vez más crudos y chocantes. De repente se baja los Berlín, abre el velador, saca una vaselina y se empieza a echar en su ano. Y se sienta sobre mí. Terminó acabándome en el ombligo acá. Esas son las cosas que a mí hasta el día de hoy no la quiero dejar dormir en la noche. El cura Tito le habría dicho después: Me casi, te portaste bien, te rico, negro. Quédate tranquilito que te voy a pasar la plata. No tenés que contarle a nadie en sí. Daniel dice que no lo podía creer mientras bajaba la escalera y salía de su estado de estupefacción. Había sido drogado y violado con más de 40 años por un cura y en la catedral. Días después, el 18 de marzo del 2018, denunció al padre Tito en la oficina pastoral de denuncias, lo cual dio origen a una investigación previa del sacerdote Francisco Walker. Pronto saltó ante Walker una denuncia que había llegado al correo de la iglesia en el 2011, justo el día en que se suicidó el cura Rodrigo Allendez, acusado de abusos sexuales contra menores. En la comunicación de María Ignacia del Porte se decía: ¿Qué impotencia siento?
Yo paso por lo mismo con mi hijo, que ahora tiene 20 años. Las primeras relaciones homosexuales de mi hijo fueron con el sacerdote Tito Rivera Muñoz, un cura de la Catedral de Santiago, cuando él tenía solo 16 años. Mi hijo nos contó que este padre Tito acostumbraba a llevar a su casa acólitos bonitos. Los feos, según el padre decía, eran para la iglesia. Este cura mantenía relaciones homosexuales con diferentes jóvenes, la mayoría menores. La señora del Porte no pudo ser ubicada por los investigadores, pero todos los testimonios recogidos por Walker condujeron a establecer un patrón de conductas homosexuales en el cura Tito, que en la jerga eclesial eran pecados contra el sexto mandamiento. Incluso el mismo sacerdote Tito terminó reconociéndolas y su abogada lo confirma. Podría definirse como una persona que ha tenido algunas conductas homosexuales y también heterosexuales, como la gran mayoría de los sacerdotes por lo demás. Una declaración de un joven dio cuenta que el sacerdote había tenido sexo con monaguillos mayores de edad. El mismo testigo mostró al investigador Walker y al canciller de la catedral un pendrive con 8 fotografías en las que se veía al cura Tito practicando sexo oral y anal. Las imágenes las habría captado el mismo sacerdote. Hasta donde yo entiendo, el padre Tito, en el supuesto de que haya tenido relaciones homosexuales con otras personas, no era de aquellos que se filmaba, ¿ah? O que se sacara fotografías o selfies en algún tipo de relación. La investigación previa dio cuenta también que empleados y sacerdotes de la catedral habían señalado que el padre Tito más de una vez subió a jóvenes y acólitos al dormitorio de la catedral, identificado por Daniel Muñoz. Un funcionario afirmó que a veces la habitación usada por Tito quedaba inmunda. Daniel Rojas no fue citado por los investigadores, que señalaron lo difícil que resultaba ubicarlo, ya que vivía en la calle. Como sentía que no pasaba nada con su denuncia, dice haberse decidido a hablar directamente con el cardenal Ezzati, quien acostumbraba confesar feligreses algunos días en la catedral antes de oficiar misa. Y le empiezo a confesar lo que me había pasado en el segundo piso, por qué llegué a ese segundo piso. Le conté lo que le había pasado a mi hija y lo que había hecho el padre Tito Rivera de mí. Entonces, me dice ya, y ahí él empieza a decir que lo mismo, que no le cuente a nadie. ¿Dentro del confesionario? Dentro del confesionario, porque después me lo vuelve a repetir, pero afuera del confesionario. En estos momentos, esto queda en las manos de Dios, que Dios va a juzgar y ahí empieza, ¿me entiendes? Me dice, te voy a echar una ayudadita, pero prométeme que no le vaya a contar a nadie, porque por algo nosotros te vamos a empezar a ayudar. Le dije, ¿ya o qué? Y te mandó una ayuda. Y me mandó una ayuda. Un billete de 20.000 pesos y un billete de 10.000 pesos. En abril del 2015, el cardenal Ezzati ordena que el padre Tito deje de oficiar misas en la catedral. Hoy, la investigación está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad, la que el año pasado incautó la documentación del arzobispado asociado con la denuncia en contra del cura Tito. Tiene algunas complicaciones propias de delitos no enunciados en su momento, digamos, que en consecuencia redundan en un beneficio del imputado que ha estado todo este tiempo sin investigación. Pero gracias a esos allanamientos es que pudimos realizar una investigación, la cual está bastante avanzada, pero no me puedo referir a detalles de la misma por razones obvias, aunque es un caso no formalizado. La abogada del sacerdote duda de la condición mental del denunciante Daniel Rojas. Efectivamente, una persona que se define en situación de calle, indigente, normalmente son personas que tienen varios problemas mentales. Si el tribunal eclesiástico estimó que era verosímil, fue porque efectivamente contó con la denuncia de este señor, que fue bastante persistente.
Según nuestros antecedentes, el peritaje psicológico que le practicó la PDI observó síntomas ansiosos, depresivos, asociados a su experiencia en la catedral. Declara la PDI que Daniel tiene las competencias necesarias para declarar y se descarta que los signos de daño psicológico respondan a un proceso de simulación con fines gananciales. Yo no necesito que me paguen un pasaje para ir a conocer al Papa. Yo no necesito que me paguen bien y estar en el mejor hotel en Roma. ¿Me entiendes? Yo no aquí busco una media... Yo no busco aquí millones, yo no busco realización. Yo lo único que busco es verdad y justicia. Es tan doloroso escuchar el relato, es tan dramático saberlo. Pero bueno, las noticias suman y siguen, y reitero que en estos días se ha disparado el material y la información relacionada a esta que, insisto, ha estado soslayada durante muchísimos años. Tengo otro material, pero esta vez llega desde México, y son 101 casos de pederastría clerical denunciados que se han presentado en las noticias, en los juzgados de México, y que se está haciendo el seguimiento correspondiente. Veamos la nota, por favor. La Conferencia del Episcopado Mexicano reveló que a la fecha tiene contabilizados 101 casos de pederastia clerical que ya están siendo procesados ministerialmente. Sin embargo, el número de víctimas aún se desconoce. Al presentar las acciones en la protección de menores en la Iglesia, tras la cumbre de obispos en el Vaticano para analizar la forma de combatir la pederastia clerical, el episcopado detalló que estos casos de sacerdotes procesados por el Ministerio Público durante los últimos 9 años se encuentran en 64 de las 95 diócesis que componen la República Mexicana. Son 64 diócesis y 101 casos de sacerdotes con proceso ministerial, que quiere decir que la autoridad eclesiástica, llámese el obispo, ha acudido al Ministerio Público de acuerdo al procedimiento legal para que la autoridad inicie el procedimiento que debe llevar a cabo. En conferencia de prensa, la cúpula de la Iglesia Católica en nuestro país argumentó que una vez presentada la denuncia contra algún religioso presuntamente pederasta, la realización de las investigaciones de cada caso competen a las autoridades civiles. Hay que recordar que cada diócesis, además de tener personalidad jurídica, canónica, también la tiene frente al Estado mexicano como asociación religiosa. Es importante destacar que cada uno de los asuntos tiene particularidades que implican la necesidad de un análisis exhaustivo de tal suerte que se proteja la identidad de las víctimas, se cuide el debido proceso y los derechos humanos de los probables responsables. De esta forma, el episcopado mexicano busca verificar el cumplimiento de la legislación civil y canónica por parte de las instancias responsables en todos los casos de abuso sexual de menores de los que se tenga o que se llegue a tener registro. Esto con el fin de que los probables responsables sean procesados y se repare el daño causado. Para la imagen, Juan Pablo Reyes. Sería tan patológico como la misma pederastría culpar a todos. Sería igual de patológico porque las generalizaciones son absolutamente patológicas y no podemos incurrir en eso. Existen sacerdotes que son verdaderamente llamados con vocación, convocados por la palabra de Dios y que han tenido una vida casi mesiánica durante toda su existencia. Yo he sido formada en colegio católico, 12 años de mi vida, y he tenido sacerdotes fantásticos que me han acompañado como centinelas espirituales durante toda mi vida juvenil y luego de adolescente y posteriormente de casada. No podemos generalizar, pero tampoco
podemos hacernos los de la vista gorda, por mucho que nos duela y que nos parte el corazón, porque al fin y al cabo son gente que ha vivido cerca de nosotros. Tengo más material y quiero presentárselo. Se dice que en este material que ha sido presentado el 23 de febrero, se dice que la Iglesia Católica ha destruido archivos de abusos de casos sexuales. Esa es una nota que también se ha presentado como parte de las cientos de denuncias de esta decisión que se ha tomado de medios de comunicación, de la justicia, de ir indagando sobre el tema y averiguar sobre el mismo. Veamos este material. Los abusos sexuales en la Iglesia Católica van más allá del ocultamiento. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana reconoció que la Iglesia Católica destruyó archivos sobre los autores de abusos sexuales. Los archivos que hubieran podido documentar estos actos terribles e indicar el nombre de los responsables fueron destruidos, o incluso no se llegaron a crear. En lugar de castigar a los culpables, fueron las víctimas las reprendidas y silenciadas. Durante la cumbre en el Vaticano sobre la lucha contra la pederastia, Marx denunció que el abuso de poder de la administración resultó en el abuso sexual de niños y jóvenes, por lo que pidió una mayor transparencia en los juicios que lleva a cabo la Iglesia para recuperar su prestigio. La transparencia no significa la aceptación crítica y la difusión indisciplinada de las denuncias de abuso. El objetivo es un proceso transparente que aclara y especifica las acusaciones y sigue estándares generalmente aceptados con respecto a cuándo y cómo se debe informar al público, las autoridades y la curia romana. Igualmente, la superiora general de la Sociedad del Santo Niño Jesús arremetió contra la cultura de silencio en la Iglesia ante los abusos sexuales y aseguró que estos delitos deben ser afrontados de manera suficiente. El hecho de que haya grandes problemas de pobreza, enfermedad, guerra y violencia en algunos países del sur global no significa que el área de abuso sexual se deba minimizar o ignorar. La Iglesia debe ser proactiva para enfrentarlo. Coincidiendo con la cumbre, más de un centenar de personas, activistas y víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos se manifestaron en Roma para exigir tolerancia cero ante estos delitos, así como con los obispos y otros responsables encubridores. Este es el problema con la Iglesia. Querían controlar desde adentro el secreto y la reserva del Papa a través de los obispos y las autoridades. Las autoridades locales como intentan proteger a los abusadores. Protección a los abusadores significa no decir a las autoridades, no decir a los padres, no decir solo sabemos lo que sucedió dentro y nosotros, el Vaticano, hacemos lo que queremos con cada caso. Según un estudio realizado por la Iglesia Católica Alemana, entre 1946 y 2014 se contabilizaron un total de 3.677 casos de abusos sexuales a niños y jóvenes por parte de 1.670 clérigos. Y claro, precisamente por lo que decíamos, que no todos están involucrados en esto, la Iglesia Católica está pidiendo que se denuncie estos casos, que la gente lo diga, que lo hable, que levante la voz, porque, a ver, yo digo, si a veces no conoces ni a tus propios hijos, que tú los has, no quiero ser grotesca, pero que tú los has tenido, tú los has criado, y no sabes cómo son, te salen con una conducta que jamás te esperabas. No conoces a tu marido por más que hayas vivido con él 50 años. No terminas de conocer a tus padres, menos vas a poder conocer a tu compañero de formación eclesial. Menos vas a saber que aquel hombre con el que te has formado desde hace años tiene una tendencia sexual de perversión. Me animo a llamarlo así, aunque sé que mis colegas pueden considerar otra cosa. Entonces, los sacerdotes, particularmente en México, donde se han detectado muchos casos, están pidiendo que se denuncie. Invocan a la población para que haga una reflexión y que por favor lo diga, para que ellos también puedan tomar medidas al respecto. Veamos esa nota con la que casi cerramos esta primera media hora. La Iglesia Católica es más selectiva de sus ministros para evitar que se sigan dando casos de pederastía, pero es importante que los ciudadanos denuncien y hagan del conocimiento los casos, ya que la Conferencia del Episcopado Mexicano
está recabando información para tener cifras certeras. El párroco y vocero de la Catedral de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, aclaró que existe una formación permanente de quienes están en la estructura y de los feligreses para proteger a los niños y la religión cumpla su objetivo. Cuando hay una situación, cuanto antes hay que denunciarlo, en este caso al obispo, ¿no? Entonces, la iglesia va teniendo también ya sus precauciones en cuanto a la elección de los ministros, aquellos jóvenes que se dicen candidatos, bueno, tienen que tener una exigencia en su elección, en su selección, en su formación. Desde luego tenemos la formación permanente para nosotros los que ya somos ministros en la atención, en revisar esa madurez afectiva, sexual, ¿no? Es eso importante. Y después también ir previniendo, ¿no? También a los fieles, irlos formando, educando a que eviten, ¿no? Esa situación, esa relación con el ministro. Exhortó a los feligreses a denunciar en caso de tener conocimiento de sacerdotes pederastas. Nadie debe quedarse callado ante esa situación, como dijo el Papa en la reunión con los obispos presidentes de las conferencias episcopales, ¿no? Es algo que avergüenza a la Iglesia, porque como ha dicho el Papa, a un niño, un ministro lo tenemos que llevar a Dios y no bloquearlo a nivel social, a nivel de su afectividad, de su sexualidad, ¿no? Y de la vida. Cabe recordar que la conferencia del Episcopado Mexicano indicó que se recabe información en las diferentes diócesis del país para saber cuántos casos de abuso a niños se han presentado, ya que de 2010 a la fecha, en 64 de las 95 diócesis, se han registrado 101 casos de abuso sexual y son investigados. Boga Reyes de la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Permítame, por favor, hacer una pausa. Hemos decidido tocar este tema porque a partir de esta situación que se ha vivido hace algunos días nada más, de que el número 3 del Vaticano ha sido encontrado culpable de pederastría, se ha empezado a generar una serie de situaciones donde pareciera que por fin aflora la verdad. La próxima media hora vamos a hablar del caso del tesorero del Vaticano, vamos a hablar del caso de otro, Marcial Maciel, un pedrastra que de alguna forma fue protegido por la Iglesia Católica, y vamos a seguir arañando en esto, no importa que salte la pus. Ya volvemos.